Bienvenidos a Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez. Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a Díganos la Verdad. Un saludo para todos los que nos ven a través de la señal abierta de Canal 8, mixdemedio.com y todas nuestras redes sociales. El tema de esta noche, el balance 2018 en el sector transporte público. Para hablar de ello hemos invitado a René Velasco, miembro de la Mesa Nacional del Transporte. Pero antes, pongamos el tema en contexto. Bienvenidos. En contexto. En su balance final del año 2018, los miembros de gremiales del transporte público mencionaron que las extorsiones por parte de grupos delincuenciales siguen siendo su problema más grande. Y es que según sus cuentas, un total de 18 millones de dólares han sido arrancados de sus arcas, lo cual dijeron impide su total funcionamiento como sector y así generar la inversión que mejore el servicio prestado. A esto también hay que sumar la trágica estadística de 38 asesinatos entre conductores y cobradores. El sector de transporte público, que mueve a casi el 80% de la población a sus centros de trabajo, sigue siendo uno de los más cuestionados, sobre todo en la atención a los usuarios, además de los más multados por infracciones de tránsito, ya que hasta la fecha suman más de 350,000 multas que, de ser canceladas en su totalidad, representarían para el Estado unos 11 millones de dólares. En contexto. René Velasco, de la Mesa Nacional del Transporte, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Salvador. Aquí estamos a la orden para que podamos tocar temas importantes en materia de transporte. En su balance de año, ustedes han situado como las extorsiones, lo que más les está golpeando, lo que más les está afectando. Díganos la verdad, ¿lo que se ha hecho por parte de las autoridades, o es que no se ha hecho algo, o es lo que se ha hecho muy poco y no ha servido para nada en el tema de la extorsión? Bueno, Salvador, para ser muy sincero, este problema que viene desde hace ¿qué? Nosotros lo tenemos desde 2004 más o menos, el problema de la extorsión, porque si tomamos en cuenta que el problema de la inseguridad, que tiene que ver con maras o pandillas, viene desde hace 26 años, no es un problema nuevo, y que en 2004 este problema pues se agudizó para el sector transporte porque iniciaron las extorsiones y comenzaron de a poco, y ahora pues tenemos un problema bastante serio, no solo el sector transporte, sino el país en general. O sea, los sectores productivos del país se ven en graves aprietos por este problema de la inseguridad y las extorsiones. Nosotros hemos denunciado en reiteradas ocasiones el hecho de que hay acosos siempre. Nosotros, por ejemplo, en este año 2018 han habido varios paros de transporte, no como hace, digamos, 4 años, ¿verdad? Obviamente, porque hace 4 años fue mucho más, pero hace, digamos, bueno, el año pasado tuvimos, en cuanto a la cifra de asesinatos en el sector de transporte, subieron 34. Este año pues ha subido. Es poco, pero imagínense, perder una vida es muy doloroso en las familias. Entonces para nosotros es complicadísimo el hecho de que ha habido un aumento de 4, porque desde hace 3 años hemos venido a la baja en los asesinatos. Y este año pues ya no pudimos ver esa baja, sino hay, digamos, un aumento. Y en el tema de las extorsiones, definitivamente es un tema que complicadísimo, porque de repente las autoridades del ramo de seguridad dan algunos datos en donde ha bajado significativamente el tema de las extorsiones. Y para nosotros lo que baja muchas veces es la denuncia, ¿verdad? Las extorsiones, si bien es cierto, debemos reconocer que ha bajado levemente, pero hay una fuerte cantidad de dinero que siempre se paga en el sector transporte por este delito de las extorsiones. Y yo quiero decir que no es solo en el sector transporte, o sea, son todos los sectores, reitero eso. Entonces yo creo que las autoridades han hecho su parte, han tratado de hacer su parte, ¿verdad? Tanto la Fiscalía General como también lo que tiene que ver con la Policía Nacional Civil han hecho su parte.
igualmente la Fuerza Armada, que da un apoyo importante en materia de seguridad, hay que reconocerlo. No obstante eso, creo que hay que hacer una mejor coordinación, hay que hacer un plan, y eso lo pedíamos nosotros, lo solicitábamos nosotros a las autoridades que están relacionadas a este tema de seguridad. Lo decíamos hace 2 días en una conferencia de prensa, en el balance anual, que necesitamos un plan extraordinario de parte de las autoridades en coordinación con los sectores, no solo con el sector transporte, con los sectores, para erradicar este delito de la extorsión, ya que a juicio nuestro, este es el delito génesis, es la génesis para cometer muchos otros delitos, incluidos los asesinatos. Pero cuando ustedes dicen necesitamos medidas extraordinarias, deja entrever que de alguna forma tanto a la policía, a la fiscalía le ha faltado, digamos, un músculo fuerte para atacar más de lleno este flagelo. Es que fíjese que a nosotros nos da la impresión que también en el caso de la fiscalía, por ejemplo, han hecho un buen trabajo. Lo que pasa es que hay como que hacer una mejor coordinación con los diferentes sectores que están siendo asediados por este delito. ¿Mejor coordinación a qué se refiere específicamente? Mejor coordinación, primero, porque yo lo dije ayer en otra entrevista, que definitivamente la Fiscalía General de la República debe acercarse más a los sectores que están siendo afectados. Nosotros, por ejemplo, hemos solicitado a través del fiscal representante del fiscal general en el Consejo de Seguridad audiencias para hablar con el señor fiscal general, Douglas Meléndez. Se nos ha dicho que no, porque solo a través de escritos, cartas que le enviemos al fiscal general para que nos dé una audiencia, así como también para el jefe de la unidad antiextorsiones. Lo hemos hecho a través del fiscal Delgado, que era el representante en el Consejo de Seguridad. Pero no hemos podido, lamentablemente se va a ir el fiscal Douglas Meléndez y no pudimos como sector transporte hablar y exponerle pues y escuchar del señor fiscal los planes que se podían implementar para que este flagelo de la extorsión pues se pueda combatir y erradicar en un corto tiempo, pues, pero no se ha podido. Entonces, para nosotros, ese es un tema que hay que superar. ¿Cómo interpretan que de alguna forma entonces les están cerrando la puerta deliberadamente o hay otras cosas más importantes que atender? Pues tal vez no, lo que pasa es que no es que nos cierren las puertas, lo que ocurre es que creo que quizás en los niveles altos de instituciones como la Fiscalía, a lo mejor no están viendo, dijéramos, como combatir, como erradicar de raíz el delito de la extorsión, o sea, no, como que no le dan, dijéramos, esa importancia tan fuerte, o sea, son tantos los problemas que ellos manejan, que tienen ahí, que no alcanzan a ver que este es un problema serio que tiene el país y que hay que atenderlo y hay que coordinar con los diferentes sectores para poderlo atacar de raíz. Entonces creo que eso falta un poco. La policía creemos que hace lo que puede también, no obstante creo que se puede hacer un poco más. Usted dijo hace un momento que lo que pasa es que no hay denuncia. ¿No hacen ustedes uso respectivo de esa herramienta entonces? A eso me refiero cuando digo que las diferentes instancias del Estado, en este caso la Fiscalía, que es con la que muy poco hemos hablado, debe de hacer una mejor coordinación. ¿Por qué? Porque eso genera confianza. Y lo que la gente necesita, en el caso del sector transporte, me imagino otros sectores también, lo que necesita es sentir esa confianza para poder denunciar. Porque si no se denuncia, definitivamente este delito va a seguir haciendo de las suyas, frenando la productividad y el desarrollo del país. Ustedes hacían un balance de que hasta este año se han pagado alrededor de 18 millones de dólares en extorsiones. Sin embargo, si hacemos una comparación, por ejemplo, el año 2013 pagaron eso alrededor de 36 millones. ¿Esa reducción se debe a acciones de la policía o por qué de alguna forma ha disminuido considerablemente, aunque sigue siendo obviamente cuantioso? Sí, definitivamente. Es que las autoridades han hecho bastante.
Lo que pasa es que lo que falta es que las autoridades, dijéramos, aterricen generando la confianza en los diferentes sectores, en este caso el sector transporte, generando la confianza en el sector para que denuncie, porque si la gente denuncia, nosotros estamos convencidos que las autoridades son efectivas, bastante efectivas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar un mecanismo. Las autoridades tienen que buscar un mecanismo para que la gente denuncie. Y una vez denuncie, claro, los efectos se ven, los resultados se ven. Pero eso de generar confianza en los diferentes sectores y proteger al testigo, porque mire, es que esta ley que protege al testigo, dándole, dijéramos, protegiéndolo con el nombre, solamente no es suficiente. Hay que proteger más al testigo, hay que, dijéramos, en el marco legal tenemos que establecer como país, dijéramos, una protección más amplia para el testigo, para el que denuncia, y esa es la forma que podemos erradicar este problema de la extorsión. Seguimos hablando luego de la pausa comercial del tema del transporte público. En unos minutos regresamos. Vamos a preguntarle a la gente qué opina sobre el sistema de transporte público. Eso al regresar, no nos cambie. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Fuimos a la calle a preguntar cuál es su opinión sobre el sistema de transporte público y esto es lo que nos dijeron. Lo que dice la gente. ¿Cómo calificas el actual sistema de transporte público? Pues, en lo personal siento yo que está deficiente. ¿Cuáles son tus mayores quejas? En primer lugar, la inseguridad, ¿verdad? Creo que es lo que todos, pues, te subís ahí, tenés suerte si no te roban. De ahí, los conductores como que son locos, la mayoría, ¿verdad? Siento que esas dos son las más importantes. ¿Cómo califica el actual sistema de transporte público? Pues malo porque la inseguridad, el maltrato en los buses, cuando los buses van demasiado llenos, los buses paran no donde deben, a veces lo dejan a uno a media calle, entonces sí, está malo. Si lo ponemos de parte de la empresa, ¿verdad? Sí, como que algo deficiente. Y la verdad, y algunos conductores irresponsables, pero igual por toda la población que hay, que hacemos uso de él. ajá, es demasiada gente, no dan abasto las unidades que circulan. Así andan bien llenos, sí. Y a veces los motoristas andan así de rápido, casi lo avientan a uno por allá. Hay que andar listos para no caerse. Todos son iguales, todos. Sí, porque si yo viajo en los microbuses, pero le digo, son cosas serias, hay que agarrarse bien si no lo avientan por allá a uno y si uno... Y no le gusta que paguen con moneda de dólar, tiene que llevar uno la cora porque no le gusta dar el vuelto también. Sí, cuesta. Malo, malísimo. ¿Cuáles son sus mayores quejas? Mal conductor, mala educación, cobro indebido y la mayoría de los buses no sirven. Así de fácil. Lo que dice la gente. Bueno, René, ya escuchó las opiniones de la gente en cuanto al sistema de transporte público. El tema del servicio al cliente sigue siendo siempre de las principales reclamos que tienen los usuarios. ¿Se es injusto o es realista? Bueno, fíjese que también uno debe aceptar, ¿verdad?, que hay aspectos que debemos mejorar. En el transporte público, una de las cosas, bueno, escuchábamos ahí la opinión de los ciudadanos, usuarios, y una de las cosas que ellos pues siempre plantean es la inseguridad, ¿verdad? Lo mismo que estábamos hablando. Ahí estaba viendo que hay, dijéramos, como un sentimiento de inseguridad en el transporte público. Y eso pues es un problema que
obviamente tenemos que trabajar todo, ¿verdad? Ya decíamos, las autoridades competentes y buscar la manera de cómo superar ese problema que afecta. Pero otro de los aspectos que la gente también dice es el tema del maltrato, ¿verdad? Del conductor, ¿verdad? El conductor maneja sin mucho cuidado y eso pues estamos viendo que es un problema. Nosotros estamos en ambos sentidos trabajando para ver cómo mejoramos este aspecto, porque en los primeros meses, es una de las perspectivas para el año 2019, poder instalar, poder constituir la Escuela de Formación de Conductores, ¿verdad? Y esa se va a abrir en primera fase en la ciudad de Santa Ana. Los compañeros integrantes también de la Mesa Nacional de Transporte, pero también tienen ellos una corporación allá en la zona occidental que aglutina las empresas, dijéramos, como más grandes de la zona occidental. Van a abrir ya los compañeros pues la primera escuela de formación de conductores y esta pues esperamos que vaya creciendo. Luego vamos a abrir otra probablemente acá en San Salvador, no tenemos todavía fecha, pero sí la de Occidente va a abrirse en los primeros meses del año 2019 y esto va a venir a ayudar porque necesitamos ahí formar conductores integrales, ¿verdad? Que ya tengan pues una licencia liviana y que la edad sea de entre 21 y 30 años. Poderlos instruir en el transporte público y que uno de los aspectos que debe de aprender es a tratar al usuario adecuadamente, ¿verdad? Y manejar con mucho cuidado como la situación lo requiere, porque pues sí, son personas las que trasladamos en las que se va a especializar este conductor. Así que son como los aspectos más importantes que hay que trabajar y pues a eso pues le vamos a apostar en este 2019 a los primeros meses. En el mantenimiento también es otro factor que incide en la inseguridad precisamente de hacer uso del transporte público. ¿Qué tanto se tiene planeado mejorar la flota de autobuses? Bueno, fíjense que en lo de mejorar la flota del transporte colectivo, autobuses y microbuses, nosotros venimos trabajando bastante fuerte ya dijéramos, desde hace algunos años. De hace unos 4 años acá hemos, dijéramos, reforzado ese esfuerzo y nosotros tenemos, por ejemplo, una inversión arriba de los 115 millones, entre 115 y 130 millones de dólares ya en cambiar flotas nuevas. Siempre las hemos estado cambiando, pero no nuevas de paquete. Hace aproximadamente unos 4 años acá, y esto pues hay que agradecerle también al señor presidente de la República, porque él ha propiciado, dijéramos, un diálogo más abierto entre el sector transporte y gobierno. Y eso ha traído también a que podamos, dijéramos, hacer una inversión mucho más fuerte en unidades nuevas, 0 kilómetros, se llama servicio exclusivo, en donde estas unidades tienen aire acondicionado, tienen videovigilancia, tienen accesibilidad para las personas con discapacidad. El 25% de estas unidades nuevas traen accesibilidad para las personas con discapacidad. Esto es muy importante recalcarlo porque se nos exige, dijéramos, o se nos cuestiona que nosotros no queremos dar accesibilidad para las personas con discapacidad, y es al contrario. Muchas de las instituciones del Estado, no de gobierno, de Estado, no quieren trabajar para darle accesibilidad a las personas con discapacidad. O sea, nosotros estamos invirtiendo en unidades con accesibilidad para las personas con discapacidad, según la ley lo dice en el artículo 34 bis de la Ley General de Transporte Terrestre. Entonces, el 25% está trayendo ya de las unidades nuevas, está trayendo ya plataformas para accesibilidad a las personas con discapacidad. ¿Qué falta ahora? Que el Estado también, la empresa privada también establezca, dijéramos, en sus edificios, en las infraestructuras, ya los mecanismos, dijéramos, en las paradas de buses, para que las personas con discapacidad, cuando se bajan de una unidad, puedan fácilmente
poder llegar a aterrizar ahí, ¿verdad? En ese lugar. Cuando ustedes hablan de mejoras, el público tiene la percepción de que eso es más caro. ¿Ustedes van a seguir pujando el próximo año por un aumento en la tarifa? Bueno, fíjese que nosotros hemos estado aún, pese a las circunstancias difíciles, como ya decíamos al principio, de la inseguridad y de otros aspectos como la competencia ilegal y desleal, desmedida. O sea, no tiene un control de nada. Es más, últimamente estamos viendo también ahí plataformas como Uber, Vamos, el Drive y todos esos que están saliendo ahí, que nosotros no nos oponemos a la tecnología, a que esas plataformas vengan acá. ¿A qué nos oponemos nosotros? A que se autoricen nuevos permisos de línea para transporte de pasajeros. ¿Por qué? Porque mire, si en los medios no es de ahora, es de años que están diciendo que está quejándose la gente que andan muchos buses y microbuses de un lado a otro, y es mucho el servicio que se ofrece para la demanda que hay de pasajeros. Entonces, nosotros hemos dicho, mire, esas plataformas tecnológicas está bien que funcionen, pero en los vehículos ya autorizados, los taxis especialmente ya autorizados, ahí que funcionen, no que se haga una repartición de líneas que no están autorizando el gobierno ahora, sino que está una fuerza, una exigencia porque se autoricen y ya hay suficiente transporte público. O sea, ¿queremos más desorden? Pues que sigan autorizando más líneas. Entonces, déjeme mire, marcar la siguiente pausa comercial y si quiere seguimos hablando del tema porque es importante que la gente lo sepa. Cuando regresemos a Díganos la Verdad, será momento de saber la opinión del experto. Regresamos. Díganos la Verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la Verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Preguntamos al subcomisionado Jesús Aparicio de la Jefatura de Transporte Público, ¿cuál es el problema más común que identifica en el transporte público? Esta es su opinión. La otra opinión. Para el año pasado, en la situación de accidentes de tránsito, teníamos un total de 1.721 accidentes de tránsito del transporte público hasta esta fecha. Este año tenemos un total de 1.501 accidentes de tránsito. Aquí, pues como digo, en lo que es los buses, el año pasado solo buses, hasta esta fecha habían tenido una accidentabilidad de 985 accidentes. Ahora en este año tenemos 887. Igual los microbuses, el año pasado hasta esta fecha habían 736 accidentes de tránsito en microbuses. Ahora tenemos una pequeña disminución de 614 accidentes. Quiero también mencionar la situación de los lesionados, que estos accidentes han ocasionado algunos lesionados. El año pasado teníamos un total de 684 lesionados en todos estos accidentes que ya mencioné anteriormente. Ahora tenemos un incremento de lesionados a esta fecha, el 2018, de 776 accidentes de tránsito. O sea, la cifra ha aumentado. En los fallecidos tenemos, el año pasado hasta esta fecha, teníamos un total de 84 fallecidos ocasionados por los accidentes de tránsito en el sector de transporte público. Este año tenemos una pequeña disminución de 76 fallecidos hasta esta fecha. Estamos hablando hasta esta fecha. Esto quiero decirles que nos ha preocupado bastante esta cifra porque si bien es cierto, ha habido alguna disminución, pero muchos fallecidos se pudieron haber evitado. Si el conductor utiliza la prudencia para manejar, si los buses y microbuses estuvieran en buen estado mecánicamente, y otros factores que hemos detectado como tránsito. Quiero destacar en esta entrevista que hoy en octubre, noviembre, iniciamos una campaña para revisar documentación legal de tanto de la situación de buses como
la situación de los conductores de estos mismos. Porque nos preocupa que, por ejemplo, hemos incrementado, ¿por qué? Porque hemos detectado, hemos infraccionado, hemos retenido a muchos conductores que no portan su licencia de conducir, mucho menos están autorizados por el BMT, ¿verdad? Y otros que hemos encontrado que tienen una deuda de más de $30,000 solo en imposición de esquelas. Otros tenemos de 22,000, otros de 17,000, y les podría mencionar muchas cifras. Llevamos un control estadístico de aquellos conductores que no andan licencia y que han sido infraccionados y que no se preocupan ni por sacar ni por cancelar la deuda. Hemos tenido la campaña, yo sé que esto ha incomodado bastante a los propietarios. Hemos tenido la campaña, hemos puesto varios controles vehiculares y lo que hemos estado haciendo es que hemos retenido la unidad y hemos prácticamente hemos presionado al propietario de la unidad de transporte colectivo para que llegue al lugar de los hechos, ¿verdad? Llegue donde están los controles. Y en muchas ocasiones no puede llegar el propietario, pero tiene que llegar el apoderado legal con un motorista autorizado. De esa forma estamos procediendo, entregándole la unidad para no afectarlos mucho. Y nosotros procedemos inmediatamente, después de la operación, a informar al BMT para que ellos puedan hacer todo el trámite administrativo correspondiente para poder sancionar a estos empresarios. La otra opinión. René, cuando hablamos del tema del transporte público, necesariamente hay que abordar este tema, como lo detallaba el subcomisionado Aparicio. ¿No están al tanto ustedes de toda esta cantidad de infracciones que los conductores cometen? Porque tengo acá, por ejemplo, que la ruta 41A es de las que encabeza con un conductor que debe alrededor de $30,000 en multas. ¿No están al tanto ustedes de esta situación? Bueno, mire, Salvador, en este tema de las multas de tránsito, nosotros queremos ser así como muy tajante, ¿verdad? Nosotros como transporte público no autorizamos a conductores para nuestras unidades que no estén legalmente con sus documentos. Estos casos que se dan, que el señor subcomisionado Aparicio menciona, pues sí, en tantas unidades que son, podría ser que algunos casos esporádicos se den. Esto yo no lo voy a descartar, pero de que sea la generalidad en el transporte público o que haya un buen número de personas que manejen sin una licencia, yo definitivamente no lo acepto, porque nosotros en las empresas estamos constantemente revisando a nuestro personal. Ahora, hay otra realidad también, ¿verdad? Que podría ser que se dé, y ya lo hemos dicho en otros espacios, y es que el tema de seguridad también impacta en esto. Hay lugares, hay zonas donde cualquier conductor no puede entrar a determinadas zonas, especialmente de Soyapango y varias zonas. Entonces, podría ser que en algunas zonas de esas hayan encontrado algún conductor que ande en esas condiciones, pero eso no es la generalidad y tampoco sea que las empresas tengan, dijéramos, como esa política de estar, dijéramos, contratando gente que no tiene su documentación en regla. Definitivamente lo descartamos. Pero no hay una comunicación. Por ejemplo, esta persona que tengo yo como la que está en el top 10, en el número 1, tiene 517 esquelas pendientes de pago. ¿No es así como obvio de que no puede haber, mire, debo tantas esquelas, ya no tiene licencia para conducir? Por eso le preguntaba, ¿no están ustedes al tanto de esto o qué falla en ese momento? No, es que nosotros definitivamente como empresas de transporte no estamos en esa vía de autorizar. Puede ser que en un determinado momento a una empresa se le vaya, que un día el encargado operativo de la empresa
autorizó a algún motorista para que vaya y trabaje en esas condiciones. Este conductor en particular no está obligado a notificar a su jefe, decirle, mire, debo esta cantidad de multas, debo esto, ya no tengo licencia, ya no puedo trabajar. ¿No está obligado a hacerlo? Claro que sí, claro que sí, pero de repente alguna acción que al operativo de X empresa se le dio en ese momento, y eso es lo que a lo mejor ocurre en algunos casos. Pero eso, repito, nosotros como transporte público no estamos en ese marco. O sea, la política nuestra no es esa, sino buscar y contratar a personas que están legalmente autorizadas. Y claro, debido a eso es nuestra preocupación también para trabajar y constituir esta escuela que ya le mencioné, porque necesitamos también una nueva generación de conductores, obviamente, para ir un poco sustituyendo a aquellos conductores que ya no quieren trabajar en el transporte público, o en algunos casos algunos que ya sus licencias pues definitivamente están emproblemadas. También estamos solicitando una audiencia con el señor ministro de Hacienda para que podamos hablar del tema y poder hacer planes de pago para aquellos conductores que a lo mejor están con esas dificultades y que cayeron en esos problemas y necesitan pagarle al Estado las deudas que tienen. Entonces hay que facilitarles un plan de pago de parte del gobierno. Entonces ya hemos solicitado nosotros una audiencia con el señor ministro para que podamos ayudarle a esa gente, porque es gente que necesita. Si estamos viendo caravanas que se van para los Estados Unidos, porque a lo mejor tienen algunas dificultades para trabajar acá, vayamos al encuentro y facilitémosle a esta gente que quiere trabajar acá. Ese es nuestro objetivo. Permítame marcar la siguiente pausa comercial, y cuando regresemos a Díganos la Verdad, vamos a consultar las redes sociales. No nos cambien. Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez. Gracias por continuar en nuestra sintonía para Díganos la Verdad. Tu opinión es muy importante y por eso consultamos las redes sociales. En redes sociales. En las redes sociales hemos formulado la siguiente pregunta. A su criterio, ¿qué debería mejorar en el actual sistema de transporte público? Y aquí algunas de las opiniones. Gato Ramírez dice, por ejemplo, creo que a los que viajamos en Citrams esa sería una buena manera de mejorarlo, teniendo unidades nuevas, no viejas, motoristas que traten bien a las personas y además subiendo y bajando en las paradas autorizadas, no como en el que existe, donde paran donde les da la gana. Milagros Zelaya dice, creo que como cualquier servicio que se presta a la población, debería mejorar el trato humano, la calidad en la que están las unidades de transporte, la seguridad, más que cualquier otra cosa. Y si fuera posible que se llevara a un agente de la PNC, la verdad es que tiene muchas carencias nuestro transporte público. Neftalí Martínez dice, la mentalidad de los usuarios como la de los conductores es lo que debería mejorar. René, es una mezcla como de dos situaciones las que tendríamos que cambiar. Ustedes como los que prestan el servicio y nosotros como usuarios, ¿o es que de alguna manera la sobrepoblación también los ha sobrepasado en llegar a prestar un mejor servicio como lo merecemos? No, fíjense que en esto hay varios aspectos que debemos tomar en cuenta. Uno, bueno, que nosotros hemos venido mejorando de tal manera que tenemos ya un aproximado entre 1.100 y 1.200 unidades nuevas, 0 kilómetros, obviamente que presta un servicio diferente, que es el servicio exclusivo, que la tarifa vale 35 centavos. Pero es, digamos, un servicio muy bueno, con unidades última generación, muy buenas, tanto en el área metropolitana, o sea, urbano, como en el interdepartamental. En eso estamos obviamente mejorando. De hecho, si usted ve los datos que nos daba el señor subcomisionado,
está viendo que los accidentes de tránsito han disminuido en el sector transporte, pero también han disminuido los fallecidos, ¿verdad? Por esta causa de los accidentes. Entonces, esto es muy importante. Nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos y también que la gente nos diga realmente en qué aspecto debemos mejorar, para nosotros es muy importante. Y por eso estamos nosotros haciendo un llamado al empresariado en general a que podamos insertarnos en una visión empresarial diferente, ¿verdad? Y es que podamos organizarnos. Por ejemplo, la zona de Soyapango, Ilopango y San Martín, estamos en pláticas con los compañeros de poder organizarse en una empresa fuerte. ¿Para qué? Para poder, dijéramos, cambiar la imagen del sector ahí con mejores unidades, pero también para prestarle un mejor servicio a la población. Entonces, no es fácil, porque en el sector transporte hay una desconfianza, digamos, interna en lo que es el empresariado, que no es nueva, viene desde ya ratos, pero estamos tratando de mejorar esa situación y hablando con el gobierno, para que también el gobierno genere las condiciones también de confianza, y eso lleva a una seguridad jurídica que es importante, en donde el empresario pues sepa que va a invertir y va a obtener su retorno, como lo hacen todas las empresas en el mundo. Entonces creo eso es muy importante, en donde ya vamos avanzando un poco, y tenemos el caso, por ejemplo, de la terminal nueva de Oriente, que está allá en Soyapango ahora, y eso es muy importante, porque ahí es un proyecto que lo han hecho los empresarios, y el gobierno nos ha facilitado, dijéramos, el Estado nos ha facilitado, porque ahí el Viceministerio de Transporte, ahí el Medio Ambiente, ahí Casa Presidencial, bueno, incluso la alcaldía municipal de Soyapango, con su anterior administración, que era del FMLN, y la actual, la actual, que es de un alcalde del Partido Arena. O sea, todos han contribuido y están, dijéramos, como dando esas facilidades para que el empresario invierta en proyectos que al final vienen a beneficiar a la población usuaria. Todo ese trabajo lo hemos comenzado a hacer con ese diálogo permanente que ha habido entre el sector transporte a través de la Mesa Nacional y el gobierno a través de las autoridades del Viceministerio de Transporte. Entonces nosotros estamos avanzando en esto porque la población, como ya vimos ahí, lo requiere, lo exige, y tiene mucha razón. Obviamente que para esto también juega un papel importante el que las autoridades, la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil, también haga su trabajo, y es que la competencia que hay en el país es una competencia despiadada, desordenada, y un país así no puede funcionar bien en un determinado rubro. Entonces, igual el BMT, el Viceministerio de Transporte, tiene que poner más énfasis en que se combata la competencia ilegal, porque si no, el servicio de transporte no va a mejorar como quisiéramos. Cuando usted menciona el tema de la desconfianza, ¿qué es lo que más les genera desconfianza de las políticas gubernamentales hacia el sector transporte? Bueno, una es que dijéramos primero que hay que establecer que en este sector se ha manejado de una manera, digamos, tanto los líderes en el sector como también las diferentes autoridades que han pasado por el Viceministerio de Transporte, pues no han logrado, dijéramos, en el pasado ponerse de acuerdo con algunos proyectos importantes, de tal manera que estos se puedan realizar, puedan ser viables. Bueno, los últimos son, digamos, el establecimiento del cobro a través de una tarjeta prepago y el mismo Citrans. Esos proyectos, uno como empresario, pues sí, uno tiene, digamos, su propia idea, enfoque, y uno piensa que eso puede ser bueno. Pero ¿qué pasa? Tienen sus errores de origen, ¿verdad?, que no se pudieron corregir desde el principio, y poderle plantear, dijéramos, y poder, dijéramos, convencer a los empresarios de que realmente ese proyecto era bueno, o esos proyectos eran buenos, o son buenos. Entonces, eso, dijéramos, no encontrar el mecanismo adecuado, el mecanismo correcto para llegar y convencer a los empresarios, es lo que nos genera esa confianza para que los empresarios puedan, dijéramos, decir sí y poder invertir.
Porque mire, yo estoy convencido, y los compañeros de la Mesa Nacional de Transporte, todos los que estamos involucrados en este quehacer, estamos convencidos de que si los empresarios entran a estos proyectos de país que los gobiernos puedan, ya han venido impulsando en los últimos 10 años, hemos visto que digamos las autoridades han sido más determinantes y decir, mire, hagamos este proyecto, pero han tenido errores de origen. Entonces, pero si siguen así los gobiernos trabajando de la mano con un diálogo abierto con los sectores como el transporte público, yo no dudo que vamos a avanzar. Vamos a avanzar en beneficio de la población. ¿Se han tomado más decisiones políticas que técnicas en el sector transporte entonces? Bueno, quizás han seguido cometiéndose algunos errores en cuanto a que yo creo que es casi normal que las cosas siempre no salgan, digamos, a la perfección. En este caso, creo que los temas que ya le mencionaba, creo que sí tuvieron una buena intención de parte de las autoridades, pero no se siguieron los pasos, dijéramos, que se requerían para que pudiera ser viable. Entonces creo que sí hay algunos errores políticos que quizás han afectado. Por ejemplo, el Citrans, al final, ¿cuál fue el problema grave del Citrans? No, pues que en los ámbitos políticos era donde más se hablaba de esto, y se acusaba al uno y al otro, y total, al final el proyecto casi se para. Ahora lo que necesitamos es, dijéramos, que la sala de lo constitucional, la nueva sala, pueda dar una resolución definitiva. ¿Para qué? Para que deje ya de tener en incertidumbre a los empresarios de transporte público de la zona de Soyapango, Ilopango y San Martín. Entonces, que diga, que dé una resolución y que diga, mire, esto va a ser así, cual sea la respuesta, cual sea la decisión, pero que la digan rápido, porque de esa manera, pues el empresariado va a comenzar a tomar sus medidas, cuales sean estas. Entonces, eso es lo que nosotros quisiéramos que, digamos, el ambiente político de nuestro país vaya ya tomando decisiones como más de país y no con intereses partidarios. Por eso, a los nuevos candidatos o a los candidatos presidenciales que en un mes más o menos van a estar ya viendo la posibilidad, bueno, ¿quién va a ser el presidente de la República en los próximos 5 años? Nosotros les decimos, miren, hagan propuestas en materia de transporte claras, en donde tomen en cuenta el sector transporte para implementar esas propuestas que ustedes pueden decir ahora. De igual manera, en materia de seguridad, hagan propuestas claras, señores candidatos, para que, digamos, como sector transporte también podamos tener una idea hacia dónde vamos. Retomaremos ese tema en el siguiente bloque de nuestro programa. No nos cambie, enseguida regresamos con Díganos la Verdad. Díganos la Verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la Verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En Díganos la Verdad es momento de... Conclusiones. René, vamos a aterrizar el tema del transporte público, que es vasto, hay tantas cosas que discutir. Y yo quisiera retomar algo que dijo el subcomisionado Aparicio, en que a ustedes les incomodaba de alguna manera la acción que ellos estaban generando de que cuando detenían un conductor, ustedes tenían que llevar uno designado. ¿Es esto realmente les incomoda de alguna forma? No, a nosotros no nos incomoda. Es su trabajo de la Policía Nacional Civil, la División de Tránsito. Lo que ocurre es que hay, dijéramos, un gran trabajo que la División de Tránsito debe hacer. Y nosotros nos reuníamos hace algunos días con ellos y les planteábamos, definitivamente nosotros entendemos pues el trabajo que deben hacer ellos, pero también a nosotros sí nos incomoda bastante que haya una competencia, dije, desordenada, desmedida en todo el país, no solo acá en San Salvador. Acá tenemos a Uber y otras plataformas que andan ahí trabajando ilegalmente. Nosotros estábamos viendo, por ejemplo, en Colombia, una cantidad de licencias que han sido canceladas en Colombia por andar transportando personas en estas plataformas, Uber y otras. ¿Y por qué acá
no tomamos medidas también, digamos, determinantes, o sea, fuertes. Entonces nosotros, eso sí nos incomoda. En el país, en el interior del país, hay competencia de pick-up, de microbuses, de camiones, de motos, de 2 llantas, que andan haciendo transporte público, y eso no debe ser. Pero René, ¿significa esto que no hay otra forma de transporte de público que no sea buses, microbuses? ¿O ustedes estarían de acuerdo en que si se hace el reglamento legal establecido no habría problema? No, es que nosotros no nos oponemos a la competencia. Es decir, los taxis amarillos que andan ahí, si esos son 5,000 y algo, y ahí hemos trabajado juntos siempre y no hay ningún problema. Los microbuses somos lo mismo ahora que los autobuses, y ahí estamos trabajando juntos. O sea, esa competencia, no hay ningún problema. El problema es que sea una competencia ilegal y que se esté autorizando más líneas, o sea, que se vaya a querer autorizar más líneas, y eso genera más problemas en el tráfico, más deterioro para las empresas de transporte público ya autorizadas, que son suficientes según los entendidos en la materia, ya es suficiente. Entonces nosotros decimos, mire, ¿y para qué más competencia? O sea, ¿para qué esa competencia ilegal va a estar ahí? Y si las leyes hay que respetarlas, nosotros tratamos de respetar la ley. Esa es nuestra petición hacia las autoridades, ¿verdad? Que hagan su trabajo, no hay problema. O sea, de hecho, sí tiene que ser, pero necesitamos que también se le ponga atención a la competencia ilegal. Puntualmente, ¿han escuchado alguna propuesta de los candidatos a presidente, algo que les llame la atención para el sector? No, mire, de hecho nosotros también en esto queríamos también en las conclusiones, también que tiene que ver con el tema de tránsito, que ya el subcomisionado mencionaba, y es que esto de la competencia ilegal en muchas ocasiones está ligada con la inseguridad. O sea, hay mucha gente que anda comprando a diestra y siniestra vehículos, motos, pick-up, de todo tipo de vehículos, y transportando personas, y uno no sabe de dónde vienen, digamos, o sea, cómo es que están haciendo para invertir tanto y comprar y dar ese servicio. Ahora, por eso nosotros le hacemos un llamado, tanto al fiscal general electo, como también a los candidatos presidenciales, que las propuestas deben ser, dijéramos, como así muy concretas, tanto al señor fiscal general recién electo, que se hagan planes de seguridad para que se pueda combatir todo tipo de ilegalidad en materia de transporte, o que acosan al transporte público de pasajeros. Y no es que no las hayan ahora, pero queremos algo más concreto. Y en el caso de los candidatos presidenciales, que también den a conocer las propuestas que tienen para el transporte público, y que esas propuestas las podamos ver nosotros como transporte público y poder, dijéramos, saber hacia dónde vamos. En el caso de los candidatos, solo don Hugo Martínez nos ha planteado su plan de gobierno, y que incluye algo de transporte ahí, ¿verdad? Entonces nosotros quisiéramos que esos planes, dijéramos, sean, además de presentados al sector transporte, también que sean también tomados en cuenta como sector para poder desarrollar cualquier proyecto que ellos estén ahora planteando. Brevemente, ¿el sector transporte tiene una tendencia política? ¿Tiene un gusto político en particular, o estarían dispuestos a trabajar con el presidente que llegue? No, nosotros estamos dispuestos a trabajar con el que llegue, siempre y cuando pues el gobierno, el presidente que llegue, pues nos tome en cuenta para que podamos, dijéramos, desarrollar este sector, porque ese es nuestro fin, desarrollar este sector y poder trabajar y servirle a la población, ¿verdad? Nosotros, ese es nuestro fin. Hemos trabajado muy bien con el último gobierno del FMLN, hemos trabajado muy bien. De hecho, el señor Hugo Martínez, el ingeniero Hugo Martínez, nos ha visitado y lo vemos muy abierto al ingeniero Hugo Martínez, pero nosotros al final de cuentas vamos a trabajar con quien llegue al gobierno. Y por último, yo quisiera agradecerle también a las diferentes fracciones representadas en la Asamblea Legislativa, pues acaban de prorrogar la compensación económica para 2019. Y esta es muy importante porque va, dijéramos, en apoyo a los usuarios del transporte público. No obstante eso, nosotros queremos dejar bien claro que es urgente la revisión tarifaria. En el transporte público tenemos ya más de 12, 14 años sin revisar la tarifa en el transporte público.
Y esta es una necesidad, ya que las empresas pues también tienen que hacer sus ajustes y sus inversiones. Y así que nosotros hacemos ese llamado porque estamos esperando que se haga en la brevedad posible. René Velasco, miembro de la Mesa Nacional del Transporte, muchas gracias por habernos acompañado. Cómo no, gracias a usted. A ustedes por su sintonía y ya escucharon, la verdad no siempre suena como uno quisiera. Hasta mañana. Esto fue Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez.